Hermanos, buenos días. Hoy es domingo 22 de marzo del año 2020 y es el primer video que hago eh, con una enseñanza de la Escritura. Y lo hago porque hoy no tuvimos servicio como normalmente lo tenemos por causa de las situaciones que se están presentando allá afuera y por protección del pueblo de Dios. Tomé la decisión de que el servicio se cancelara y que cada uno permaneciera en su casa. Así es que esta es la manera en que voy a poder compartirles la palabra en este día para que ustedes sean edificados. No me es fácil estarme mirando en la pantalla del teléfono para hacer esta grabación, pero sea Dios dándonos de su gracia y de su ayuda para que esto pueda realmente funcionar como es el deseo de mi corazón. Empezaremos el servicio el día de hoy leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículos del 7 al 14. Yo voy a leer, ustedes tomen su Biblia en su casa y por favor lean conmigo o siguiendo con su vista. Entonces voy a leer y daremos inicio a esta enseñanza. Dice, libro de Romanos capítulo 7, versículos 7 hasta el 14. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios, pedimos, Dios, Señor, tu gracia, tu misericordia, para que, Señor, la administración que hoy se va a realizar sea, Señor, conforme a tu propósito, tu plan, Señor, y que llegue al corazón de tu pueblo, bendito Dios, y que tenga el propósito, Señor, de traer, Dios, entendimiento y madurez en tu pueblo. Gracias, Señor, por ayudarnos. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en este momento, en esta hora, bendito Dios, y que cada uno de mis hermanos, donde están, Señor, reciban tu bendición. Creemos, Dios, que tú tienes control de todas las cosas y que tú nos guardas en el hueco de tu mano y que tú nos proteges, Señor, de toda situación, Señor, de toda adversidad, Señor, que pudiera tratar de venir a nuestras vidas y tocar, Padre, nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú eres Dios todo grande, poderoso, Señor, sabio, y tú guardas a tu pueblo, Señor, en el hueco de tu mano. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Bendito sea Cristo. Muy bien. Vamos a mirar en el libro de 1 Samuel. Es
igualmente para ustedes una historia conocida, repasada muchas veces por ustedes. Es un personaje que ha sido muy predicado, un ejemplo muy grande y una figura Dios que se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Es David, el rey David. Pero aquí en esta parte él todavía no es rey, sino está empezando su ministerio. Y el primer ministerio que Dios le entregó a David fue ser un pastor de ovejas. Y bueno, vamos a mirar en 1 Samuel capítulo 17, versículos del 1 al 50. Y voy a leer algunos versos para que veamos a dónde vamos a ir con esto. Y ustedes síganme, por favor, y yo voy a tratar de irles explicando todo este asunto. Es tema conocido de ustedes, pero Dios me mostró algo que quiero enseñarles. Dice en el capítulo 17, en primera de Samuel, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí, habiendo ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su
carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Muy bien. Aquí vemos a un personaje en primera instancia que es Goliat. Dice la escritura que es un paladín. Paladín significa un caballero que se distingue por sus hazañas, defensor acérrimo. Y la palabra acérrimo significa muy fuerte. Vamos a hacer una pregunta y la vamos a tratar de contestar. ¿Cuál de los 5 ministerios ungidos representa la piedra que David tomó de su bolsa para matar a Goliat? Sabemos que el relato, y ustedes lo conocen, perdón, dice que David tomó 5 piedras de río lisas y las echó en su bolsa. Tomó su honda y tomó su cayado. Y con eso solamente fue y se presentó delante de Saúl primeramente y después delante de Goliat. Y que cuando él, ahorita vamos a narrarlo, vamos a verlo un poquito más en detalle, pero cuando él estuvo delante de Goliat, se adelantó para atacarlo, metió su mano en la bolsa que él traía y sacó una piedra. Él no supo qué piedra era. Él simplemente metió la mano y sacó una de esas 5 piedras que él traía, la puso en su honda y la lanzó contra Goliat. Nosotros queremos hacer una comparación de esa piedra a uno de los 5 ministerios ungidos. Vamos a analizar entonces. Veamos primero a Goliat. Goliat medía 6 codos y un palmo. Un codo medía en promedio 45 centímetros, que era esta altura, de aquí a acá, 45 centímetros.
y un palmo alrededor de 21 centímetros, de dedo a dedo, 21 centímetros. Entonces, si hacemos una multiplicación de 45 por 6, nos da 270, más 21 serían 291 centímetros. Si esto lo traducimos a metros, serían 2 metros 91 centímetros. Entonces tenemos un gigante de casi 3 metros. Una estatura impresionante. Saúl medía alrededor de 1,90 m, cercano a los 2 metros. Pero aún siendo él tan alto, veía a este hombre, a este Goliat, pues, como algo que había que temerle, sinceramente. Este hombre era un guerrero desde su juventud. En en 1 Samuel 17, verso 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Un hombre que estaba acostumbrado a pelear, un hombre que estaba acostumbrado a ganar, no tanto a pelear, sino a ganar. Él tenía una mentalidad de ganador, de victorioso. Nadie se le podía enfrentar. Tenía una boca grande, una boca para hablar blasfemias y ofender al ejército del Dios vivo. Venía con una lanza, con una espada, una cota y un casco. Todo un guerrero, un hombre forrado que con su pura estatura no necesitaba traer ningún aditamento especial. Con la pura estatura era para que todo el mundo corriera teniéndole temor. ¿Quién podría enfrentarse a ese reto? Nadie. Por 40 días aquel hombre salió y retó a los ejércitos del Dios vivo. Retaba: mándame un hombre que pelee conmigo. Si me vence, todos los filisteos seremos sus siervos. Pero si lo venzo yo, entonces todos ustedes serán nuestros siervos. El temor no era quizás tanto que pudieran ser siervos de los filisteos, ¿verdad?, de parte de los israelitas, sino el temor era enfrentarse con un hombre con el cual no tenían ni la más mínima oportunidad. Iban a ser hechos trizas en un instante, en un santiamén. ¿Quién podría entonces enfrentarse a semejante reto? Nadie. Todo el ejército de Israel y aún Saúl, con su estatura, le tuvieron miedo. Y por 40 días, yo me quisiera imaginar que algunos de los soldados, los más bravos de los soldados de Saúl, cuando llegaba la noche y se iban a dormir, llegaban a su cama y decían: mañana yo voy a ser el que va a derrotar a este filisteo. No es posible que nos esté ofendiendo tanto y no podamos hacer nada. Y durante la noche se armaban de valor, pero cuando llegaba la mañana y se presentaban ahí delante y aquel hombre salía de nuevo, simplemente quedaban paralizados. Era algo que no podían controlar simplemente. Era un temor que ellos tenían. Este hombre era un verdadero paladín que infundía temor solo de verlo. Solo de mirarlo ya la gente tenía miedo. De toda su armadura, lo que a mí me llama la atención es su casco de bronce. El bronce no es tan fuerte como el acero. Pero el bronce nos habla de la justicia divina en lo que respecta a las justas demandas de parte de Dios
sobre el hombre. El bronce representa eso, lo que Dios demanda en su justicia justa de parte del hombre. Pero aquel hombre tenía ese casco, un casco de bronce, para proteger su cabeza, que eso es para lo que sirve un casco. Todo lo que este hombre tenía era de dimensiones gigantescas. Su lanza dice que era como un rodillo de telar, una cosa grande, quizás muy gruesa, ¿verdad? De un grosor, con un material fuerte que resistiera los golpes. La cota era de malla de bronce con un peso de 5,000 ciclos. Si esto lo traducimos en kilogramos, serían alrededor de 82 kilogramos. No sé, hermanos, de los hermanos más robustos de la iglesia, pues yo espero que ninguno de ellos pese 82 kilos, pero si alguno pesara más o menos ese peso, imagínenselo encima de mí, porque la cota era lo que traía este Goliat encima, que era lo que le protegía, era una malla que le protegía de del daño que le pudiera hacer alguna espada o alguna lanza. Pero imagínense 80 y tantos kilos encima, era terrible, o sea, era un peso demasiado para una persona, pero este hombre pues, estaba tan gigante, tan enorme que podía aguantar ese peso. Y así estaba acostumbrado. Desde su juventud él había andado con todo esto y él estaba acostumbrado a caminar y andar y a luchar y correr y todo lo que era necesario hacer como un guerrero. Y hasta ahorita le había funcionado, ¿verdad? En fin, aquel hombre estuvo por 40 días aterrando al ejército de Israel. Era una pesadilla de día para Israel. Israel ya no sabía qué hacer. Saúl ya no sabía qué hacer. Ninguno se atrevía a enfrentar a aquel hombre. Pero en el día 40 sale en escena David. David llega, un mozo, un muchacho joven, ¿verdad? Sin ningún entrenamiento bélico, de soldados, de guerreros, nada, más que ser pastor, ¿verdad? Y voy a leer en el versículo 33 y en el 42. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, porque tú eres un muchacho. Era un jovencito David, un jovencito que a los ojos de Saúl, pues qué experiencia podía tener, si consideramos de la vida, pues mucho menos de la guerra, ¿verdad? De la batalla. En el verso 40, dijimos en el verso, perdón hermanos, 42, dice así, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Da la apariencia de que Goliat pensó que David debería estar más bien en un aparador que en un campo de batalla, ¿verdad? Eres muchacho, estás bonito, eres rubio, deberías estar en un aparador donde todo el mundo te pueda mirar. No aquí retándome a mí como un guerrero, ¿verdad? Pero David, antes de llegar con Goliat, él va con Saúl. Se presenta con Saúl y lo convence de que lo deje ir a enfrentar a aquel filisteo. Y no te voy a hacer toda la historia larga, como es, son
mucho de lectura. Aquel joven, después de que convenció a Saúl para que le dejara pelear contra Goliat, toma esas 5 piedras que hablamos desde el inicio, al principio. Tomó esas 5 piedras, las puso en su bolsa, tomó su honda, tomó su callado, y entonces él sale al campo de batalla. Antes de eso, David, Saúl le pide que se ponga toda su armadura, su espada de Saúl y su casco y su cota igualmente. Y entonces dice que David probó a caminar con ellos, dice, pero no pudo, porque no tenía práctica, porque él no sabía hacer eso. Entonces tuvo que quitarse todo eso, tuvo que despojarse de todo eso, aún del casco, que era un casco también de bronce, tuvo que quitárselo e ir ante Goliat como Dios le había enseñado. Estando frente a aquel gigante, David toma una de esas piedras que traía en su bolsa, la pone en su honda y la lanza sobre aquel incircunciso. Pero este hombre trae el casco, trae su casco de bronce, que representa, dijimos, la justicia divina. Algo que nosotros debemos saber es que la justicia divina honrará o protegerá al que va en favor de Dios. No va a honrar ni va a proteger a los que están en contra de Dios. Pero aquí vemos que pasó algo que yo no sé si tú lo habías preguntado tú o no, pero aquel hombre traía un casco en su cabeza. Pero una determinación divina hace que el casco descubra la parte frontal de la cabeza de este hombre, y la piedra que David lanza pega justamente en la frente del gigante. Esta piedra se incrusta en la frente y dice que Goliat cae de frente hacia el piso. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 49. Dice así, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aquel hombre no tuvo oportunidad de nada contra aquel pequeño David. Insignificante para él, pero grande para Dios. Fue una determinación divina. El casco estaba en su cabeza, pero la frente quedó descubierta. ¿Cómo fue? No lo sé, hermano, no te puedo decir qué fue lo que pasó. Pero Dios sabía dónde debía darle a ese gigante para que se cumpliera el propósito. David solamente traía su callado y su honda, junto con su bolsa con sus piedras. Si David hubiera querido enfrentarse con la armadura de Saúl, no hubiera podido. No hubiera tenido oportunidad.
así como Goliat no tuvo oportunidad delante de David, David no hubiera tenido oportunidad delante de Goliat si él hubiera dicho, ok, me voy a proteger con todo esto. Y eso nos habla un poquito acerca de fe. Dios es el que nos guarda. Dios es el que pelea nuestras batallas. A veces queremos ponernos armaduras de otras cosas, cuando Dios es el que pelea por nosotros. David sabía que Dios estaba con él. Cuando él se presentó con Saúl y le pidió que le dejara ir a pelear con aquel paladín, David le respondió en el versículo 34, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Dios le había enseñado, Dios le había entrenado a David para enfrentarse contra esas fieras, para proteger a los corderos de su padre. David no sabía manejar una lanza o una espada, ni siquiera cómo utilizar un escudo. Pero hay algo importante. Ninguno de los soldados de Saúl, por bravos, diestros en las armas, con técnicas o estrategias bélicas, ninguno de ellos sabía manejar la onda como David la manejaba. En el versículo 50 dice, y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Bendito sea Dios. Dios se había proveído de alguien que no tuviera temor, que no tuviera miedo, que enfrentara a ese gigante y que lo venciera. David, alguien que en apariencia era insignificante, despreciado por sus hermanos, menospreciado por Saúl, pero David cumplió el propósito de Dios. La frente representa el intelecto del hombre, su orgullo, su hombría. Este paladín confiaba con su mente en su estatura, en su tamaño, ¿verdad? Su peso, su fortaleza, sus armas y conocimiento bélico. Él confiaba en todo esto que él tenía, como atributos, como instrumentos para la guerra, para la batalla. Y su consciente le decía, nadie puede derrotarte con todos estos atributos. ¿Y sabes algo? Nadie lo había hecho hasta ese momento. Nadie había podido derrotar a este paladín con todo eso que él tenía. Era realmente difícil. Él sabía, cuando sus palabras eran hacia el ejército de Israel, pidiéndoles un hombre que luchara contra él, él sabía que no había alguien que se le pudiera enfrentar. Y si alguien intentara enfrentársele, él sabía que podía matarlo en un instante. Así es que su mente, su conciencia le decía, tú eres ese paladín que nadie puede derrotar. Yo aquí quiero decirte, hablando del tema que estamos tratando de mirar, solo hay un ministerio dentro de los 5 ministerios ungidos, el cual podía vencer a este gigante. Este ministerio
ataca el intelecto. Desmantela toda la forma y estructura del intelecto creado o adquirido en la mente del hombre. Lo va a desmantelar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Si me hacen favor, hermanos. Segunda de Corintios 10, 5. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Voy a leerlo otra vez, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este ministerio desmantela el intelecto creado o adquirido en la mente del hombre para poner en orden los conceptos de acuerdo a la palabra de Dios. Este ministerio es el ministerio del maestro. De acuerdo a la enseñanza que hemos recibido, y esto es para, o por cuestión de aquellos que escuchen o vean este video y no estén en un conocimiento acerca de las enseñanzas en el orden divino, lo que hemos aprendido. El ministerio quíntuple se representa con la mano, con una mano, el ministerio quíntuple. Es una enseñanza del hermano Roberto Ewing. Y esto es así. El dedo pulgar representa al apóstol, que es el que queda de frente con todos los demás dedos. Ninguno de los demás, de los otros 4 dedos, puede quedar de frente con ninguno otro. Es el único que queda de frente con los 4. El dedo índice es el dedo que señala, representa al profeta. El dedo medio pareciera que es el dedo más grande, o más bien es el dedo más largo, más grande, que sobresale de los demás dedos. Es el ministerio del evangelista. Aunque parece que sobresale, ninguno de ellos, ninguno de los 5 es más importante que ninguno de ellos. ¿Okay? Todos los 5 ministerios tienen su importancia y tienen su nivel delante de Dios. El dedo anular, que es el que anular porque pues parece que no sirve para nada, ¿verdad? En la enseñanza dice que es para llevar el anillo de boda, porque el hermano Roberto decía que el pastor es el que se casa con la congregación, es el que está enlazado con la congregación. Y el número 5, que es el dedo meñique, que parece insignificante, es el más pequeño y parece el más débil, ¿verdad? Es el maestro. Pero dice el hermano, o decía el hermano, que el puño tiene una fuerza cuando nosotros lo cerramos. Pero si hace falta este dedo, el puño pierde fuerza. No puede cerrarse o no puede tener la fuerza como si estuvieran los 5 dedos. Así es que ninguno de ellos puede faltar o debe faltar. Tienen que estar los 5 ministerios, así como están los 5 dedos en la palma de la mano. Bendito sea Dios. Entonces, el ministerio del maestro es el que puede derribar a aquel gigante. El casco que representa la justicia divina estaba por encima
supuesto, de la mente, orgullo e intelecto de aquel gigante. Pero como él estaba en contra de Dios, la justicia no lo podía proteger. Así que tenía que golpear directo en el blanco. Aquí, en la frente. A veces, nuestro más grande gigante es nuestra propia mente, la cual tenemos que vencer y someter al Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. El versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley de la mente que no sirve a Dios, la ley de la mente que no sirve a Dios, va a ser vencida a través del ministerio del Maestro, ya que éste trae la verdad desglosada de tal manera que pueda ser entendida y asimilada, quitando la confusión y la desinformación. Es muy triste que mucha gente no pueda vencer a sus gigantes por tener confusión en su mente. Porque la información que tienen guardada no está ordenada correctamente. Han recibido información de aquí y de allá. Han leído literaturas que les confunden, ¿verdad? Que distorsionan aún la misma palabra de Dios en cuanto a la información que están dando de la palabra de Dios. La distorsionan y entonces la gente se confunde. Como algunos dichos, ¿verdad? Que alguna gente piensa que están en la Escritura, ¿no? Como aquel dicho que dicen, Dios ahorca pero no ahoga, ¿no? O Dios ahorca pero no mata, o algo así. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Pero en fin, en Efesios capítulo 4, versículo 23, Efesios 4, versículo 23, dice así: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La manera en que un maestro presenta la palabra de Dios es en alguna manera digerida, desglosada, puesta en partes, para que pueda ser entendida en una manera más práctica, más sencilla. Y aquel filisteo tenía un orgullo tal que no era posible que la justicia de Dios lo protegiera. Ese casco, yo no sé cómo, hermanos, se hizo para atrás, se recorrió un poco y dejó el suficiente espacio para que esa piedra pegara en la frente y pudiera hacer su efecto. Ese hombre murió instantáneamente. No solo cayó y murió ahí, sino que pues David tomó su espada de él mismo y con ella le cortó la cabeza. Si nosotros llenamos nuestra cabeza con información,
llenamos nuestro intelecto con información y no la ordenamos de acuerdo a la palabra de Dios, a los propósitos de Dios, podemos estar como ese gigante, enorgullecidos por el conocimiento que tenemos. Tú puedes adquirir mucho conocimiento. Tu intelecto puede estar saturado de información. Pero si no está sometida al Espíritu, de nada sirve para Dios. De nada le va a servir a Dios. David fue entrenado por Dios cuando él cuidaba de esas ovejas. Él simplemente era el pastor de las ovejas, del rebaño de las ovejas de su padre. Pero él sabía que tenía una responsabilidad. Él sabía que debía proteger a las ovejas y a los corderitos. Los corderos son los animalitos pequeños de las ovejas. Y los animales de rapiña, ¿verdad?, como es el oso, como es el león, no de rapiña, sino salvajes, prefieren atacar a las presas más indefensas, y en este caso pues son los corderitos. Pero David había recibido de parte de Dios el coraje suficiente para enfrentar a un oso y enfrentar a un león. Yo quizás me preguntaría, sus 3 hermanos mayores de David eran muy buenos para la batalla, para la guerra. Eran guerreros. Estaban en el ejército de Saúl. Yo imagino que debían tener ciertas cualidades, ¿verdad? Cualidades que en un principio Samuel miró en ellos cuando Dios le había dicho que fuera a casa de Isaí, que ahí encontraría al nuevo rey de Israel. Y cuando él llega y ve a los hijos de Isaí y ve a estos hombres grandes, ¿verdad?, fuertes, con caras de guerreros, y dijo, es uno de estos, este debe ser. No, entonces este otro. Y Dios le dijo a Samuel, no mire su estatura, no mire su apariencia, porque eso no es lo importante. Dios había escogido a David, dice, detrás de la majada, detrás de las paridas, donde David estaba cuidando de aquellos corderitos. Pero David había sido entrenado por Dios. No, hermanos, en un orgullo, ni en un conocimiento intelectual. No en una confianza de habilidades o capacidades, tanto físicas como de instrumentos que pudieran ayudarle para defenderse. Sino David había sido entrenado para defender aquello que Dios le había entregado. Las ovejitas fueron el principio de ese ministerio de David. Y David defendió la honra de Dios, enfrentándose a aquel filisteo. David fue capacitado aún mentalmente. Él aprendió del Maestro, de Jesús. Asimismo, nosotros debemos aprender. Déjate entrenar por Dios y podrás vencer a tu gigante. ¿De qué tamaño es? ¿En dónde está ese gigante? ¿Es algo que no has podido enfrentar? ¿Aún es tu propia mente la que te está haciendo estos estragos? Deja que el Espíritu transforme tu mente, que traiga la luz de Jesucristo y la revelación de su palabra en tu mente y en tu corazón. Para mí,
en este asunto era tan importante que el ministerio de pastor, de maestro, perdón, que el ministerio de maestro tuviera lugar. Porque a ese gigante se le golpeó exactamente donde se le iba a derrotar, en su mente, en la cabeza. Si hubiera querido David darle en una pierna, no le hubiera hecho nada. Si le hubiera querido dar en un brazo, no le hubiera hecho nada. En cualquier otra parte del cuerpo que David le hubiera pegado con esa piedra, no hubiera hecho el daño que causó pegándole con la piedra en la frente y matándolo, dejando incrustada la piedra en su frente. Créeme, hermano, que el ministerio del maestro intenta dejar en tu mente la palabra de Dios, transformar en nosotros, cambiar en nosotros la información errónea por la información correcta, para que cada uno de nosotros verdaderamente podamos aprender y podamos crecer. Te repito, déjate entrenar por Dios y podrás vencer a tus gigantes. El Señor te bendiga. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque en alguna manera, Dios, tú nos permites adquirir conocimiento, nos permites llenar nuestro intelecto de toda la información, Señor, de la experiencia de la vida, aún de lo que leemos. Pero pedimos, Señor, que toda esa información, todo lo que está guardado en nuestro intelecto, no sea usado en una manera equivocada. Que podamos aplicarlo, podamos ordenarlo, podamos ponerlo en la perspectiva tuya, de tal manera, Señor, que tú tengas el primado en nuestras vidas. Cumple, Señor, todo propósito en la vida de tu pueblo. Cualquiera, Dios, de nosotros que pensare tener un gran conocimiento, tu palabra dice, Señor, que nos hagamos simples. Que no creamos que conocemos todas las cosas, sino que sometamos, Señor, todo pensamiento a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, para que cada uno de ellos pueda ver, Señor, tu gloria. Es muy interesante ver lo que pasó al final. Cuando David regresaba, la noticia llegó muy pronto al pueblo y dice que las mujeres cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y bueno, la historia sobre Saúl pues es otro tema, pero Saúl se puso celoso de David y dijo: ahora le dan 10,000 a David, solamente mató a uno, al gigante, pero era uno que nadie quería enfrentar. Y al matar a uno, a ese gigante, a ese paladín, a ese uno, con ese uno murieron todos los filisteos. Porque dice la Escritura que después de que ese hombre fue muerto y que le fue cortada la cabeza, dice, todos los filisteos salieron huyendo.
Y los israelitas salieron detrás de ellos y los mataron a todos. Mataron a 10,000 por causa de David, que enfrentó a ese gigante y lo mató. Así es que no era exageración que las mujeres cantaran: Saúl mató a sus 1,000, pero David a sus 10,000. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios le había entrenado. Quiera Dios que tengas tú un corazón conforme al corazón de Dios y que seas entrenado como Dios quiere entrenarte. Dios te bendiga. Nos estamos hablando.